Imagínate que, bueno, tengo decidido el día X de mi vida, y por el motivo que sea, no exactamente por el que he dicho antes, que, bueno, que ya es hora de que me vaya. Y requiero de una información para acceder a una muerte que no sea a lo mejor pues tirándome desde una altura o pegándome un tiro, que fácilmente las dos cosas las podría hacer. Pero a lo mejor es más benigno para mí, pues, coger una serie de sustancias y tomarlas. Esas sustancias, las que sean, si hay alguna persona que yo le requiera información, y no por decirle que, mira, tengo esa intención última de quitarme de en medio, sino, tú sabrías decirme, imagínate que fueras tú, por ejemplo, qué sustancia y en qué dosis una persona X podría hacer uso de ella para dar, digamos, para usarla si quiere o no quiere. En ese caso se consideraría que esa persona es cooperadora por esa información que está dando, simple y llanamente. O más todavía, si yo te preguntara, ¿tú sabes dónde la podía conseguir? Y tú me lo informaras, ¿seguirías en ese caso siendo cooperador, perdón? ¿Te he planteado? Sí, son tres preguntas, y yo de la primera, que es en relación a la situación internacional del suicidio asistido, te hago un comentario, no sé mucho más, porque la propuesta de ley, Carlos creo que puede responderte mucho mejor que yo, y de la tercera, bueno, de las tres creo que te puede responder mucho mejor que yo, pero de la primera y de la última te especifico cosas que creo que pueden ser importantes. De la primera, en cuanto a otros países, creo que en Suiza, por ejemplo, sí está aprobado. Tú estás hablando del caso en el que la persona ya no está pidiendo una eutanasia, un suicidio asistido, por padecimiento físico, sino por un padecimiento psicológico, ni siquiera por una voluntad libre, digamos, de cualquier otra circunstancia sanitaria. Ahí a mí lo primero que se me ocurre es que la jurisprudencia y la doctrina siempre ha considerado que en el caso de la persona que tiene una enfermedad mental, el caso de tener esa enfermedad mental anula su voluntad. No estoy planteando eso. Eso, estás planteando que una persona libre, consciente, sí. Incluso, si se quiere, hasta certificada psicológicamente por un profesional de la salud de que no tiene ningún trauma psicológico. Lo que te quiero decir es que para ese caso, que está en muy pocos países de los que están aprobados la eutanasia a nivel internacional, dentro de ellos están solo en algunos, y en España todavía no tenemos superado siquiera el asunto, como te digo, de la persona con la enfermedad, creo que eso queda como de los últimos objetivos a conseguir. Pero está. Y en cuanto a la cooperación, podría ser perfectamente punible. Habría que ver las circunstancias concretas en las que se desarrolla esa información que tú me pides y que yo a ti te facilito. Pero sí que podría ser. Si es para el caso y es efectivo y se considera que estoy cooperando para ello, que no me has preguntado por un fin científico, sino que es por un interés que tú estás buscando, pues sí, podría ser, claro. Te respondo a una cosa. Mira, primero, el tema de la no terminalidad, que es lo que estás hablando, es el tema de la no terminalidad. Las eutanasias se aprueban siempre, en principio, en casos como hemos definido, como va a estar esta ley, enfermedad grave, del tipo que sea, también psíquico, que produce un sufrimiento que no se puede tolerar, ¿no? En el caso de la no terminalidad, estos derechos, como todos, tienen un paso en el tiempo. Ese caso ya se está estudiando en Holanda. En Holanda ya se ha avanzado en dos aspectos nuevos que la ley al principio no recogía, pero que como son hechos sociales hay que ir abordando. Uno es el tema de los niños, y ya en Holanda se está planteando aumentar la posibilidad de practicar eutanasia en determinados casos de los niños, cuando tengan una enfermedad incurable y tal, y que antes estaba visto con mucha más retracción en función de que el niño no puede decidir. Y otro es el caso de la no terminalidad. Es decir, lo que tú has planteado, oiga, yo tengo 80 años, aquí no pinto nada, no me encuentro mal y me quiero marchar. En Holanda ese debate se está viendo y se va a aprobar. ¿Y por qué? Porque es una sociedad mucho más madura, una sociedad que va avanzando. Todo requiere sus pasos. Segundo, en la información. Hombre, si te la digo aquí por teléfono, me está pinchando el juez y tal, nosotros tenemos una guía de autoliberación en MD, una guía perfecta.
perfectamente legalizada o que está registrada en el registro. Y ahí decimos que fármacos pueden causar la muerte. Si tú entras en internet, vas a saber dónde los puedes comprar. Y además, cómo te lo van a mandar. Y únicamente en el caso de que te lo requisen en el aeropuerto, te quedas si no te has pagado, porque no te pueden pagar nada. Tanto, quien quiera en este momento, en este país, tener preparado en su casa, por emplearlo así, la pócima que te haga una muerte dulce, la puede conseguir. La puede conseguir. DMD tiene una guía de autoliberación perfectamente legal registrada por el Ministerio, donde decimos lo que ya se sabe para poder suicidarse. Y eso no es punible, porque si lo fuera, estaría en la cárcel toda DMD desde que Salvador Pani, que acaba de fallecer, la fundó hace 30 años. Por tanto, sí, se puede hoy día decir que hay un preparado que produce la muerte, o 2 o 3, se puede adquirir uno libremente y puede hacerlo en vía de internet, y más de un sitio te lo mandan. Se está abordando en países más avanzados que el nuestro la no terminalidad, es decir, no hace falta tener una enfermedad terrible para que uno se quiera marchar. Y luego, algo más, que es una opción personal que yo defiendo, y es que si de mí dependiera, como yo defiendo la libertad como un valor absoluto, bueno, yo podría marcharme cuando me diera la gana. ¿Quién tiene que decidir cuándo yo me quiero ir y cuándo quiero venir? Hombre, eso pueden tener problemas para decidirlo así un señor que sea católico, porque ve que la vida le pertenece a Dios. Pero yo tengo hace mucho tiempo claro que mi vida me pertenece a mí. Y por tanto, otra cosa es que yo puedo defender todo esto y luego tengo que decir algo para que nadie se me engañe. A mí me encanta vivir. Y quiero vivir 100 años, si estoy como ahora. Y si pudiera vivir 200 como ahora también, porque me gusta la vida. Porque me gusta vivir, me gusta ver, me gusta relacionarme con gente. Ahora, si tengo que vivir sufriendo, y sufriendo de manera intensa, pues ni un día. Por tanto, avanzar en esas cosas se avanza. En España creemos, y los señores de este grupo parlamentario han querido también, con buen criterio, que hay que primero que legislar aquello que de verdad genera mayores problemas sociales y se da con mayor frecuencia. Y seguramente cuando en España llegue una ley aprobada aquí hace 20 años se abordará el tema de la no terminalidad, porque llegará, porque será así. Y luego hay otra cosa también que hemos hablado de la enfermedad mental. Me depende. Es que hay enfermedades mentales que tienen fases de lucidez. Un esquizofrénico puede firmar perfectamente lo que quiere, porque es que el esquizofrénico, o sea, con una fase de delirio, está perfectamente lúcido. Y por tanto ahí, si hay alguien que testigo y que en ese momento está tratando, puede firmar su testamento vital. No es un proceso de enfermedad de esquizofrenia que le niega a uno permanentemente el sentido de la lucidez. Se lo niegan a las fases de delirio, pero nada más. Por tanto, podría ser así. La deslocalización en Andalucía se da, como has dicho que en Madrid tienen que ir a un punto a hacer el tratamiento vital. ¿Aquí hay más sitios? ¿O aquí se podría hacer en el ambulatorio? Uno va al ambulatorio y dice yo quiero hacer el testamento vital y en los ambulatorios no hay. Yo estaba en la consejería Luis Montoto, ¿no? Sí, yo lo hice en Luis Montoto. Sí, pero luego se aprobó. También se lo centralizado ya a más de 40 puntos en la provincia. Entonces, por ejemplo, aquí en Montequinto, por hermana, sí. Yo aquí, por movilidad y demás, pues lo tengo difícil. Llamando a Salud Responde, le proporciona la dirección más cercana, pero se habilitaron creo que hasta 45 puntos en la provincia. Andalucía, yo también soy miembro del MD de Sevilla y ha sido durante mucho tiempo, y es todavía era nuestro punto de enganche aquí en Sevilla. Tenía mucho tiempo que David y yo nos conocemos, ¿no? Entonces, yo no sabía eso tan puntual como he hecho, pero yo sé que Andalucía no es de las comunidades en las que haya hecho menos. Fue la pionera sacando la ley y bueno, y yo sé que se ha movilizado más en tanto tener una posición un poco más activa, lo cual no implica que en Andalucía no se hayan producido casos donde la ley no se respeta. Y nada más que hay que recordar el caso de Inmaculada Echeverría. Para saber que allí no se respetó en un hospital ni siquiera algo que recoge la ley como el rechazo al tratamiento. Bueno, pero Andalucía sí que ha intentado avanzar y David os ha dado una idea. Si en Sevilla hay 45 puntos, pues está bien. Si hay razones médicas, el profesional del registro tiene la obligación de desplazarse al domicilio. Si la persona por limitaciones de movilidad no puede desplazarse al punto que está establecido, a los 45 puntos creo que son, con razones médicas de limitación de la movilidad, el profesional del registro de voluntades vitales
se desplazaría al domicilio de la persona. Pues eso, por ejemplo, desde mi punto de vista, eso es tomar una posición activa para que una ley pueda ejercitarse. ¿Alguna pregunta más? ¿No tenéis más dudas? Entonces hemos dado la clase muy bien, ¿no? Aquí un chico. Quería compartir dos reflexiones. Por un lado, que el derecho al rechazo al tratamiento que existe actualmente legal en España, ¿no?, en Andalucía y en España, independientemente de si la comunidad autónoma tiene o no aprobada una ley de las que son conocidas como muerte digna, ¿no?, ley de derecho y garantía de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, que es como se llama aquí en Andalucía. Actualmente cualquier persona puede rechazar un tratamiento. Hay una variedad de las propias enfermedades, y entonces hay una situación de desigualdad ahora mismo entre los ciudadanos por una situación aleatoria, que son las características de la enfermedad que cada persona pueda sufrir, ¿no? Y es que hay enfermedades que a lo mejor por su casuística, por su sintomatología, genera que esa persona acabe dependiendo, por ejemplo, de una medida de soporte vital, como puede ser un respirador, como puede ser una alimentación artificial, lo que llamamos medidas de soporte vital, que mantienen con vida ese tratamiento a la persona, ¿no? Y que no está basado nada más que en la aleatoriedad que implica unos determinados síntomas que limitan, pues, la capacidad para respirar o otras circunstancias, capacidad para ingerir alimentos, ¿no? Entonces, esos ciudadanos en este país ahora mismo, con el derecho al rechazo al tratamiento, podrían poner fin a esa situación de sufrimiento, porque actualmente está reconocido el derecho a rechazar un tratamiento y tendrían derecho a pedir que se retirara el respirador o que se retirara la alimentación artificial o otras medidas de soporte vital, y eso haría que el profesional que lo está atendiendo, el profesional sanitario, retiraría esa medida de soporte vital y lo sedaría si hubiera algún síntoma que lo habría, lógicamente, ¿no? Entonces, esos ciudadanos ahora mismo en España podrían poner fin a una situación de sufrimiento en el marco de una enfermedad, cuando ellos lo decidieran, en principio. Y hay otros ciudadanos que por la aleatoriedad de su enfermedad, como puede ser una demencia, por ejemplo, que la persona va perdiendo progresivamente su capacidad para saber quién es, para reconocer a los familiares, para todo este tipo de aspectos cognitivos, ¿no? Y que a nivel de físico, pues su situación se prolonga incluso una década. Esas personas, por ejemplo, no tienen ninguna medida, no dependen de una medida de soporte vital y se ven obligados a continuar hasta el último extremo, hasta que ya llegue a una situación de depender de una alimentación artificial. Entonces hay ciudadanos ahora mismo, con la legislación que hay, que está aprobado el rechazo del tratamiento y no está aprobada la eutanasia, que unos pueden controlar el sufrimiento y la enfermedad y otros no. Entonces es un poco compartir esa reflexión, ¿no? Que estamos un poco a la aleatoriedad de las características de la enfermedad que padezcamos, ¿no? Ha tocado un caso importante. Sí. Luego quería compartir otra reflexión. Porque ha hablado de demencia, ¿no? Yo decía antes que en esas encuestas que hacía el CIS y otros organismos, como por ejemplo Ipsos Maxi para nivel europeo, donde España es el cuarto país de Europa que defiende más que se pueda regular la eutanasia y el suicidio asistido, el cuarto país de Europa, después de Bélgica, Holanda y de Francia, el cuarto país europeo. Yo decía antes que por hablar de demencia, que en esa gente que aprobaba que se regulara una ley era muy transversal y que había un montón de católicos, ¿no? Y he cogido esto por la palabra que ha empleado David, por el concepto de demencia, ¿no? Quizá el mejor teólogo católico del siglo XX haya sido Hans Kuhn. Hans Kuhn se enfrentó a Juan Pablo II porque era un teólogo progresista y Juan Carlos II le quitó la cátedra de teología de Turingia y le excomulgó. Hans Kuhn ha escrito un libro recientemente que se llama Una muerte feliz,
donde dice que está a favor de la eutanasia. Es un teólogo católico, es una eminencia en el mundo de la teología. Y dice algo que es importante y que tendría que ver con lo que ha planteado David, ¿no? Por eso hay importancia del testamento vital. Y dice Hans Kuhn, y yo querré que se me practique la eutanasia en el momento que note que va a comenzar mi demencia. Él tiene un Parkinson y él sabe plenamente cuándo va a empezar a notar su demencia, es un hombre bastante inteligente. Y él dijo, en ese momento es cuando quiero que se me aplique la eutanasia. Porque haciendo una disquisición filosófica, ¿qué tipo de vida se le da a alguien que pierde el sentido de su identidad? Y ni se conoce a sí mismo. Por tanto, quiero decir que el tema es, quizá con testamento vital y con un avance en esta ley, un demente podría plantearse que no tiene mucho sentido que se la haga vivir de manera que no conoce a nadie. Y hoy día, desgraciadamente, en España pues tenemos muchos enfermos con Alzheimer y tal que no viven vegetal. Eso es vegetal. Y sí sufren, porque tienen cólicos biliares como cualquiera, y tienen cólicos nefríticos, y yo lo sé de muy buena tinta, familiarmente. Perdona, pero yo me tengo que ir. Gracias. A ti, muchas gracias. Había una pregunta. Quería preguntarle lo que ha dicho. ¿Es necesario para aplicar la eutanasia ese testamento vital? Es necesario. Yo con mis capacidades, como soy consciente, tengo que firmar. No, la ley de eutanasia, o sea, regulada la ley recoge que tienes que hacer tú para pedir la eutanasia. Y tienes que hacer una serie de trámites. Y lo tienes porque reconocida la ley, el Estado garantiza, la ley recoge tres cosas. Recoge, por una parte, el ámbito de aplicación, quién se puede acoger a la ley, qué tiene que hacer para que la ley se haga. Segundo, recoge el papel de los profesionales. Y tercero, recoge la garantía que tiene que dar el Estado para que se pueda hacer. Por lo tanto, con una ley de eutanasia, en los términos que está puesta en la ley, tú tendrías que ir a tu médico de familia y decirle, mire usted, yo quiero acogerme y quiero que me se practique la eutanasia. Y hay una serie de trámites que hay que hacer. Esos trámites están marcados en la ley. Si tú cumples los requisitos, automáticamente entrarías en que tú estarías en tu derecho de que se te practicara la eutanasia. Puede ocurrir que el médico que te esté viendo que tú le plantes eso, te diga que es objetor de conciencia. Y automáticamente entra en acción dos cosas. Una, que el objetor de conciencia no se puede evadir, tiene que remitirte a otro médico que no lo sea. Y el Estado tiene que garantizarte que en el caso de que todos los que por allí pasaran fueran objetores, te tiene que mandar a uno que no lo sea. Por tanto, ese es el trámite. Ahora, el testamento vital, entonces, ¿haría falta? Siempre viene bien porque tú puedes estar inconsciente y no pedirlo, aunque lo quieras. Pero la ley ya regula quién se puede acoger a la eutanasia y regula quién se puede acoger a la eutanasia cuando esté incapacitado para decidir, en el caso que tú has dicho. Por tanto, ahí conviene tener testamento vital, ¿vale? Pero la ley regula todos los pasos, regula, y por eso es una ley que tiene que ser garantista de todos los derechos, de los que el que quiere la eutanasia, pero también de los demás que están en su entorno, y tiene que ser una ley que también garantice por parte del Estado que se va a cumplir. Entonces la ley dice, la eutanasia se podrá pedir en este y en este supuesto. ¿A quién se tendrá que dirigir para hacerlo? Por eso lo he dicho en la definición antes, eutanasia es la acción que hace un profesional. No se trata de que pueda dar la muerte a un paciente que lo ha pedido libre, lo puede hacer el portero de mi casa. No, un profesional. Por tanto, el sistema sanitario. Segundo, el ser profesional tiene también una serie de derechos y de obligaciones. De obligación, atender al paciente, si es el sujeto de conciencia, informarle de lo que tiene que informarle y mandarle a otro. Y si no lo es, de ver que todas las condiciones se cumplen y, por tanto, poner en marcha el tema. Luego la ley además regula más cosas. No solamente tiene que haber un informe del médico responsable, que es tu médico de familia o tu médico del hospital. Tiene que haber otro informe de un médico, que es el médico consultor, que no pertenezca a tu entorno, para garantizar que no haya cosas que vulneren la norma. Y luego además la ley también recoge que si en algún caso el sistema sanitario, antes de aplicarla, observa que no cumple los objetivos, automáticamente se deniega, ¿vale? Y luego hay la posibilidad de que posteriormente la comisión de evaluación, que de manera reglada tiene que ver las eutanasias que se han producido, si en algún caso entiende que ha habido una vulneración de la legalidad, automáticamente la Fiscalía interviene y estamos, por tanto, en la vía del Código Penal de un delito y el que lo haya hecho, pues que cabe con sus consecuencias.
Es una ley garantista, como es, y no es ninguna innovación. Así está hecho en Holanda, así está hecho en Bélgica. El control legal de la ley siempre es ex post, porque se trata de un derecho. No se trata de estar limitando el derecho antes, es decir, el derecho se ejerce, pero si alguien entiende que el derecho se ha ejercido mal, la Fiscalía actúa y, por tanto, si hay una sanción penal, que la haya. No estamos hablando de que alguien se pueda saltar la ley, estamos hablando de que exista la ley para que yo pueda ejercer mi derecho. Si alguien se lo salta, pues que se lo salte, que vaya a los tribunales y que caiga con las consecuencias. Yo quería preguntaros, aparte de las encuestas a las que has hecho referencia y que, bueno, son esperanzadoras, porque no me imaginaba yo que tan altos resultados estaba de acuerdo con lo que estamos aquí debatiendo. Pero a mí me preocupa una cuestión, o sea, toda la comunidad de profesionales sanitarios, ¿cómo ven esto? Porque claro, es importantísimo para la ciudadanía el saber qué actitud tienen las personas que más entendidas y más en contacto directo están con estos posibles casos, independientemente de la influencia que pueden ejercer grupos de presión como la Iglesia Católica o otras confesiones religiosas. Es tremendamente importante si aquí, hasta donde vosotros podéis conocer, tendríamos pues una desobediencia, como en el caso del aborto lo hubo en su momento, en que salían objetores de conciencia debajo de las piedras, y pronunciamientos de determinados colegios de médicos, profesionales, enfermeras, enfermeros, sobre esta cuestión. ¿Cómo ve esta comunidad lo que vosotros ibais defendiendo? Bueno, en las encuestas, en las últimas encuestas, más del 50% de los médicos están a favor de que se regule. Más del 50%, que no están mal. ¿Cómo es el colectivo médico? El colectivo médico es muy diverso, porque es muy grande. Entonces, los médicos somos profesionales de una cosa que se llama medicina, la ejercemos lo mejor que podemos y luego somos portadores de una serie de valores y de una serie de conocimientos. Y los valores son los de cada cual. Por tanto, los hay muy de derechas, menos de derechas, muy conservadores, muy progresistas, muy defensores de la ética de cada uno y poco de la ética social, pues hay de todo. Yo estoy en contra, y nunca me habrá oído escuchar ningún compañero mío, de generalizar la posición de ninguna profesión y de nadie. Creo que generalizar conceptos es más bien propio de regímenes totalitarios, ¿no? Yo no generalizo. Yo digo que siempre ha habido médicos que han tenido sensibilidad. Siempre ha habido médicos en cuidados intensivos que han retirado respirador, pero no ahora. Desde que yo soy estudiante de medicina en la época de Franco. Había un médico intensivista que era sensible y que ante un señor que llevaba en coma 4 meses y que no iba a salir del coma, hablaba con la familia y le reiteraba el respirador. Eso en aquel momento, si hubiera tenido trascendencia en la calle, se le hubiera podido acusar hasta el homicidio. No, era sensibilidad, no había nada que hacer. La familia estaba sufriendo, el enfermo no iba a salir de ningún momento. Por tanto, siempre ha habido médicos con sensibilidad. ¿Qué ocurre con no habiendo legislado una norma? Que hay inseguridad jurídica y que hay miedo. Entonces, yo creo que hay muchos más compañeros míos que estarían de acuerdo en aplicar una ley aprobada que ahora en hacer una acción que pudiera etiquetarse de que vulnera la ley, porque la ley da seguridad jurídica y por tanto si yo sé que esto está permitido lo hago y no pasa nada. ¿Qué puede impedir eso? Las políticas de miedo generadas del poder. Es decir, cuando pasó el caso Severo Ochoa, cuando pasó el caso de que a mis compañeros del Hospital Severo Ochoa, un señor llamado Manuel Lamela, que por cierto ha tenido que ir a declarar en la Comisión de Corrupción del Partido Popular de Madrid, les acusó de 400 casos de homicidio. En el año 2005, en Madrid, capital de España, país de la Unión Europea, 400 homicidios sin enterarse nadie, hay que ser brutos, ¿eh? Bueno, pero el PP entonces estaba haciendo a la limón, estaba privatizando Madrid, estaba saqueando, y eso era una cortina de humo para que no miraran los demás lo que estaba haciendo. Entonces, y así lo dijimos y lo denunciamos nosotros, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, ¿qué constatamos nosotros durante los siguientes años? Y no porque tengamos el dato oficial, que el Ministerio nunca fue capaz de darlo, porque es muy difícil, no porque no quisiera, porque en aquel momento además ya no gobernaba el señor Aznar, es que no era fácil, pero se constató que disminuyó automáticamente la utilización de fármacos opiáceos y de morfina, haciendo como hacía falta ese tratamiento en muchos enfermos, porque se utilizaron normalmente en los hospitales. ¿Y por qué disminuyó? Porque había miedo.
porque había miedo a que un médico le pusiera una morfina a un señor porque tenía un dolor muy fuerte y llegara otro médico, llegara un celador o llegara el tal, o llegara la trabajadora voluntaria de la Asociación contra el Cáncer y la acusara de que estaba practicando una eutanasia encubierta. Entonces, yo creo que habrá reticencias, pero reticencias no solamente ideológicas, incluso profesionales. El médico todavía entiende mal el hecho de que no pueda salvar a alguien o de que no pueda curar a alguien. Todavía lo entiende mal porque lo considera como un fracaso. Y eso es un error muy gordo de un colectivo profesional. Yo no considero un fracaso no poder salvar un cáncer. He considerado un fracaso no diagnosticarlo a tiempo si lo podía ver. Eso sí es un fracaso. Porque si yo lo hubiera visto cuando lo tenía que haber visto y no se me pasara, pues a lo mejor hubiera tenido solución. Cuando yo he llegado y he visto un cáncer, y he visto muchos, por desgracia, porque en España los ha mejorado ahora, pero hace 35 y 40 años, los cánceres de laringe en fumadores y bebedores llegaban a la puerta del 12 de octubre casi con el tumor en la boca. Por tanto, se morían todos. Los operábamos, pero recidivaban enseguida, ¿no? Yo en eso nunca me sentí fracasado. Me siento fracasado si hoy, que tengo más medios, veo a un enfermo, le miro, le hago mi fibroscopia, le hago todo, le digo que no tiene nada y un mes después o 15 días después tiene un cáncer de laringe. Porque 15 días no se ha producido, ¿eh? Si lo tiene en 15 días es que lo tenía cuando yo lo leí. Eso sí sería un fracaso. Lo otro no. Pero hay muchos compañeros míos que cuando un enfermo se muere creen que ha fracasado. Y yo creo que están equivocados. Pero esa solución les impide aceptar que un médico cuando no puede curar tiene la obligación de aliviar, no de curar. Y cuando no puede aliviar ni puede hacer nada, tiene la obligación moral y ética de dejar morir a la gente de manera dulce y tranquila. Porque cuando se les pregunta a las personas, por retomar el tema de la encuesta de las encuestas, que han sido muchas, que tú planteabas, cuando a las personas que se les preguntaba, ¿está usted de acuerdo en que se regule una ley que despenaliza? Sí, estoy de acuerdo. Cuando se les preguntaba, la siguiente pregunta del cuestionario era, ¿y por qué? Todas decían siempre lo mismo. He tenido una muy mala experiencia con un familiar o con un amigo. Siempre decían eso, han tenido una muy mala experiencia. Es decir, han vivido lo que es ver sufrir a alguien, querido para ellos, en malas condiciones, en un hospital o en su domicilio, que me da lo mismo. Y por tanto, eso los médicos también somos sensibles, porque voy a pensar yo que mis compañeros no son sensibles. No es agradable ver a la gente morir cuando ha sido tu paciente, pero no es nada agradable verlo sufrir. Es muy poco agradable, por lo menos yo no me he acostumbrado todavía, y llevo 43 años de profesión. No me he acostumbrado todavía. Por tanto, yo creo que en la clase médica tiene que haber un debate sosegado y tranquilo. El episodio de Sereno Ochoa abrió una brecha importante que estaba alarmada. La clase médica, que en general las cúpulas son conservadoras, pues sí, pero es que es la formación que se nos da en la universidad. Es que yo tengo que decir que, por suerte para mí, y seguramente por desgracia para mi familia, soy hijo de un obrero. Por tanto, para que yo pudiera estudiar tuvieron que trabajar mis hermanos. No hubo igualdad de oportunidades. A mí me tocó y a ellos les tocó trabajar en una pequeña tiendecita para que yo pudiera estudiar. Pero en mi época, cuando yo llegué a la facultad, el 99% eran hijos de la clase media rica y de los ricos. Y además la formación que se nos daba en la facultad era una formación totalmente clasista. Íbamos a ser los doctores. Por tanto, éramos los señores que estamos por encima de la media. Y eso todavía, desgraciadamente, en España se produce en una parte de mis colegas, no en todo, pero en una parte, que no solamente tratan desde arriba al paciente, tratan desde arriba al celador, tratan desde arriba al auxiliar de clínica y tratan desde arriba a la enfermera. Y por tanto, es difícil, si no se cambia esa cultura, abordar desde la clase médica cosas como esta, pero se van haciendo poco a poco, porque no es fácil acostumbrarse al sufrimiento y no es fácil ver sufrir a la gente, y los médicos también se están acostumbrando. Yo creo que si se legisla una ley, no pasará como con el tema del aborto. El tema del aborto tiene otros condicionamientos que no tiene esto, porque esto también les toca a ellos. Todos estos médicos que dicen que no, también se muere su padre, también se muere su madre, también se muere un familiar y también pueden verlo sufrir. Tanto les llega a ellos que también los obispos piden dormir dormidos, también lo piden, ¿eh? Tanto yo creo que es distinto. El tema del aborto tiene otras connotaciones y si no se ha conseguido en algunas regiones como Navarra que se haga un aborto en la pública, porque falta voluntad política. Porque si no, ¿cómo que no? O sea, usted es objeto de conciencia, pues para todo, ¿eh? Pero cuando venga una metrorragia de una prima suya al hospital, que usted me la mete como metrorragia y en el fondo es un aborto, no va a pasar a quirófano. Es que yo he sido director provincial en salud.
y sé muy bien cómo algún colega mío muy racionario para poder hacer abortos legales colocaba de cara a su mujer con un aborto. Y claro, lo pillé. Y dije, hombre, pues te acabas de retratar, esto es una metrorragia como yo, esto es un aborto, y no puedes engañar. Entonces quiero decir que eso no va a ser lo mismo, va a ser distinto. Yo creo que los médicos se están abriendo y las enfermeras también. Y sigue siendo muy llamativo en España que haya un farmacéutico que diga que no le quiere dar a una chica la píldora al día después. Lo ha habido, pero uno normalmente se da. Y a ese farmacéutico yo lo hubiera visto un expediente y hubiera hecho algo más. Hubiera establecido una vigilancia sobre él, porque si es grave negarle a una chica una píldora al día después, es mucho más grave hacer intrusismo y darle a una señora que le dice que no duele la garganta un antibiótico. Y se lo dan todos los días. Eso sí que es mucho más grave, porque eso es intrusismo. Eso es intrusismo. Y sin embargo lo hacen. Con tal de vender, me duele la garganta, pues tengo usted esto que está muy bien. Y le enseñan un tratamiento que no tienen capacidad de hacerlo, porque no está en su profesión. No está el tema tan mal como puede parecer. No está el tema tan mal. La gente de paliativos, hay muchos ya paliativistas, y yo conozco muchos compañeros que tienen sensibilidad. Y lo que se puede hacer en España, y es una propuesta que hemos hecho en el Parlamento, se la hicimos hace unos días a Margarita Robles, es ¿por qué no hacemos como han hecho en Luxemburgo? Y llegaremos a un acuerdo todos. Se aprueban las leyes a la vez. En Luxemburgo aprobaron a la vez la ley de paliativos y la ley de eutanasia. ¿Está? Y se llama allí, los paliativos se llaman paliativos integrales. Y cuando un enfermo pide la eutanasia en paliativos integrales, se la aplica. Y ya está. No hay ningún problema. Se puede hacer. Voluntad política. Voluntad política. La gestora tiene la culpa. Que el mundo va por ahí o va por otros lados, pues otro mundo es posible, pero ahora lo tenemos difícil. Pero bueno, el ser humano se sube hacia arriba cuando hay dificultades, ¿no? Bueno, pues esperemos a ver si en Francia no gana Marine Le Pen, espero que no. Y esperemos a ver si en España estos casos de corrupción que están saliendo son tan grandes que se hunde el Partido Popular y puede haber posibilidad de cambiar el país. Si están esta gente, nos costará más trabajo. Y no es porque... no estoy haciendo ningún juicio de valor negativo ni contra los votantes, ni contra el 90% o 99% de los militantes del Partido Popular. Estoy haciendo un juicio de valor contra la dirección del Partido Popular, que ha generado en España unos niveles de corrupción, como nunca ha habido, que está quitando y recortando derechos y libertades, y que lo está haciendo a costa de los ciudadanos que lo pasan muy mal. A eso me refiero, no a los votantes del Partido Popular, que tienen todo el derecho del mundo a votar a quien les da la gana, ni a los militantes honestos, que son muchos, que se dedican a defender unas ideas, como yo defiendo las mías. No pasa nada. Sí a un partido que ha hecho de la estructura de poder, la estructura de corrupción, que estamos pagando todos, y que se ve, yo he tenido la desgracia de vivirlo en directo en el sitio donde se me ha hecho más, junto con Valencia, que ha sido en Madrid. Porque yo he visto cómo han estado expoliando la sanidad pública madrileña. Lo he visto en mi hospital, lo he visto en los hospitales al lado, día tras día desde el año 2003, que por cierto llegaron con el tamallazo. Bueno, ya que ha metido Francia, y en eso de retratarse va a ser divertido como llegue Le Pen y Mélenchon, porque aquí va a tener que retratarse todo el mundo. Ya, pero si llegan esos dos, ojalá llegarán grandes. Yo todavía creo en el espíritu republicano de un país como Francia. Yo en Francia sí, cuando he dicho retratarse me refería aquí. Ya. Te he entendido. Ya. Pero como eso es un debate que tiene que tener un partido y otro, yo no. Yo afortunadamente ahora estoy libre porque no milito ningún partido. En otros momentos se milita. Sí, era compartir también un último concepto, también aludía al concepto de capacidad, ¿no? Cuando hablamos de decisiones como solicitar o demandar eutanasia, ¿no? De forma reiterada en el marco de una enfermedad grave e irreversible que provoca un sufrimiento insoportable, bien sea físico o bien sea psíquico, ¿no? Pues, y que demandamos una actuación a un profesional sanitario, me gustaría compartir una reflexión sobre el concepto de capacidad, ¿no? Que la persona entiende lo que está demandando, ¿no? Pero a mí no me gusta mucho, o creo que es un término que contamina un poco el debate sobre la eutanasia, ¿no? Desde mi punto de vista, que habrá muchos, pero a mí me gusta más que
considerar una decisión libre una decisión capaz, una decisión que entendemos lo que estamos demandando, pero en el marco de una situación grave, irreversible, de un sufrimiento insoportable. Entonces creo que la palabra libertad ahí lo que genera son más una confrontación de considerar que la eutanasia a lo mejor es algo de izquierda y la oposición contraria es de derecha, que es algo que yo reclamo porque quiero, ¿no? Entonces creo que esa palabra ahí, desde mi punto de vista, que llevo 10 años trabajando con personas en situación de dependencia, creo que contamina un poco la realidad de lo que luego va a ser la aplicación de una ley de eutanasia, ¿no? Que lo que requiere son personas capaces, que comprendan cuál es la trascendencia del apoyo sanitario del profesional que está demandando, ¿no? Pero creo que ahí la palabra libertad creo que distorsiona un poco la trascendencia de una decisión tomada en el marco de un sufrimiento insoportable. Solamente... Yo difiero un poquito porque, bueno, para mí todo se reduce a una cuestión muy clara, y a un derecho, el primero de todos, que es la libertad que tenemos a decidir. Entonces, vista desde ahí, pues lo siento, pero no comparto tu idea. No, es que yo creo que David quizás no quería hacer suyo, pero bueno, yo quiero matizar lo que ha planteado David, ¿no? Vamos a ver, si se puede entender, o has querido decir, que a lo mejor si me equivoco, corrígeme, que ante una situación de sufrimiento que es muy duro y tal, uno puede tomar una decisión equivocada, en tanto en cuanto esté mediatizado por ese dolor. Hay una forma muy fácil de evitarlo incluso, y que desde DMD la pedimos siempre. Haz el testamento vital ahora, con 25 años. Con 25 años uno se puede morir, con 80, pero es bastante poco probable. Y si tienes claro tus ideas y tus valores, hazlo. Yo no creo que una decisión razonada de alguien, por mucho dolor que tenga, esté mediatizada. Razonada, libre y bien informada. No lo creo, porque creo en la libertad del ser humano para pensar. Si el Señor está perfectamente... Pero incluso para evitar eso que tú dices, que bueno, puede ocurrir que en alguna persona, para evitar eso la ley además contempla otra posibilidad, la proposición de ley, y es que esa petición se haga reiterada, es decir, se haga con un periodo de tiempo para evitarlo y no que nadie pueda arguir. Es que ha sido un momento de desvarío y de sofoco, que he dicho, es que ahora me quiero morir ya porque me duele mucho. No, para evitar, lo llevo al absurdo. Si un dolor terrible de oídos, que duele mucho, sí que lo sé porque he tenido alguno, tal, me lleva a decir, pues me gustaría morirme, pero no más, pues para evitar eso yo hago la petición hoy y hago una petición un mes después, y entonces ya va siendo difícil con 2 peticiones o incluso con una tercera que se pueda hacer eso. Pero yo no creo ni siquiera que existe ese peligro. Yo creo que, y estoy de acuerdo ahí contigo, que una persona tiene capacidad de decidir si está en condiciones para poder decidir en libertad, y el dolor no lo impide. Otra cosa es que el dolor sea de tanta intensidad que afecte a su capacidad de discernimiento, y eso tiene otra connotación desde el punto de vista médico, y por tanto habrá que disminuir el nivel de dolor. Pero no lo creo. Ahora, lo mejor, David, es testamento vital. Yo lo que quiero comunicar es que cuando hablamos de una enfermedad grave, irreversible, que genera un sufrimiento insoportable, no que esa persona no vaya a tener capacidad para tener esa decisión, solicitar esa intervención médica, pero que estamos en el marco de una enfermedad grave e irreversible, y que para mí, cuando una persona toma esa decisión, evidentemente la toma desde el principio de su libertad, pero que creo que hay que contextualizar eso en el marco de una enfermedad grave e irreversible que provoca un sufrimiento insoportable. O sea, que quiero decir que se banaliza un poco el rechazo a medidas como la eutanasia, precisamente porque nos creemos que está asociado más al capricho, ¿no? Ahora, yo pongo un ejemplo. Lo que plantea David, que es un tema importante para debatir, porque evidentemente se puede debatir en todo. Yo pongo un ejemplo. Es además uno de los ejemplos que en España están llevando más a peticiones de eutanasia. Una ELA. Yo tengo una esclerosis lateral amiotrófica, una ELA. Yo vi la primera ELA cuando yo era estudiante de medicina con 19 años. Me acuerdo como si fuera hoy. Una chica guipuzcoana, se llamaba Ana, con el doctor Portera en el Hospital Clínico de Madrid,
Yo estaba haciendo tercero de medicina, 20 años tenía, tengo 17, 20. Y esa chica en aquel momento no podía ni pensar que todos sabíamos, tenía 33 años, que iba a morir en menos de 5. Y que murió, porque luego yo la he seguido después, ¿vale? Yo sé que tengo una ELA. Y porque el hecho de que me hayan dicho que tengo una ELA, yo no pierdo mi capacidad de razonamiento. Y entonces yo decido libremente que quiero marcharme. ¿Por qué? Porque me he preocupado, no soy médico, soy un señor más, me he preocupado y hoy día todo el mundo puede preguntar, he preguntado a mi médico y me he enterado de lo que se me avecina. Usted va a perder movilidad en esta mano, va a perder movilidad en esta, va a perder movilidad en todo, va a empezar a no poder tragar bien, va a empezar a no respirar bien. Y yo, sin que haya pasado eso, por tanto todavía el dolor físico o psíquico no tiene por qué ser insoportable, pero sí haciendo una revisión de futuro digo, miren, no quiero. No. Y no está mediatizada mi decisión. Mi decisión está consensuada con mi forma de pensar en virtud de unos conocimientos. Quien mediatiza mi decisión es aquel que me impide que yo piense libremente lo que quiero hacer. Ese sí mediatiza mi decisión. Y lo haga aludiéndome una serie de cuestiones. Y por ejemplo pongo una, que me dijera, pero usted no se preocupe. Porque mire usted, cuando le vaya pasando esto, cuando tenga usted que no pueda moverse, no va a tener escaras, le pongo un colchón de agua. Cuando tenga usted dificultad para tragar, no hay ningún problema, le voy a poner una sonda nasogástrica. Ese es el que mediatiza mi decisión. Pero que yo, que sepa que sé lo que tengo y lo que me va a pasar, decida libremente qué quiero hacer, no mediatiza mi decisión. La elijo yo libremente, de manera consciente y de manera plena. ¿Por qué? Porque si pensáramos que la decisión que toma alguien en función del entorno en que lo hace o de las condiciones en que lo hace, está mediatizando su decisión, estaríamos poniendo en tela de juicio el comportamiento de la sociedad humana en muchas cosas. Es decir, que yo mañana en un partido de fútbol, porque soy un hincha forofo y veo que el ambiente se pone muy caldeado, le mato a un tío y es que han mediatizado mi decisión. No, perdona, es que yo soy un cafre, porque a mí eso no me mediatiza para matar a nadie. Entonces, yo creo sinceramente que hay que darle valor a la decisión de la persona. Y la decisión de la persona sí es verdad que para evitar cualquier tipo de suspicacia, en este caso que estamos hablando, que es muy interesante, se debe de hacer cuanto antes mejor, y por eso cuando yo voy a charlas, y hay gente que, aquí no es el caso, aunque hay gente muy joven, mucho más que yo, por lo que he contado, pero hay reuniones donde va gente joven, de 20, yo les digo, ahora es el momento de que hagáis el testamento vital si tenéis claro lo que queréis, para vosotros y para vuestro... ¿Por qué? Porque no está mediatizado por nada, estáis ahí, lo decidís, entonces, pero yo no creo que se mediatice porque uno tenga un sufrimiento, no, es una decisión libre, no es fácil. Es decir, cuando hablamos de esto, a veces sí que banalizamos. Yo no lo he podido hacer porque todavía no me... El testamento vital lo tengo hecho, pero que no me he planteado que me vaya a morir mañana, que me puedo morir ahora mismo. Pero no es fácil para nadie decidir marcharse. Es decir, una realidad bien, pero como no es fácil para nadie, cuando José Antonio Arrabal estuvo en el Congreso de los Diputados defendiendo con nosotros una pancarta el derecho a la eutanasia, tenía pensado hace mucho tiempo que se quería marchar. Y no fue fácil para él. Lo hemos conocido, hemos sabido lo que le ha costado esa decisión, pero no ha costado porque no quisiera hacerla, sino porque la ha pensado, la ha repensado. No es fácil. Eso es básicamente lo que quería decir, que no es fácil. No, es que nadie dice que sea fácil. Estamos reconociendo, o sea, estamos pidiendo que se reconozca un derecho. Y no decimos que sea fácil ejercitarlo. Es decir, eso es distinto. Estamos reconociendo que se reconozca un derecho. Y luego hemos dicho, y ese derecho, para ejercitarlo hay que lucharlo. En este caso en concreto, que el derecho es para una cosa tan importante como para ti, es tu vida, tienes que lucharlo contigo para decidir. Yo entiendo que si mañana me encuentro en esa situación, a pesar de que tengo hecho testamento vital, yo me quedo solo cuando me voy a la cama, me quedo solo y tengo que pensar y pensaré y lo pasaré mal y decidiré. Y lo que sí que creo sinceramente es que, hombre, ya soy muy mayor, creo que tengo ideas muy claras de cómo quiero la vida, tengo valores muy arraigados, seguramente algunos equivocados, otros no, pero tengo, creo que la suficiente entereza y la suficiente convicción en lo que pienso, que aunque me cueste trabajo y aunque me pueda provocar un cierto resquemor, yo voy a saber hacer lo que tengo que hacer. Por tanto, no es una cosa fácil, es que, por eso he dicho yo en un momento de intervención, es que a mí me gusta la vida.
Es que yo todavía me levanto por las mañanas y me siento alegre si veo salir el sol. Pues claro, y me siento alegre si hablo con un amigo, o me siento cómodo estando aquí, con gente que tiene preocupaciones que pueden ser como las mías, y eso nadie lo quiere perder. El tema es que llega un momento que el ser humano tiene que elegir. Entonces, y elegimos muchas veces en esta vida. Y elegimos cómo tenemos que llevar, cómo perdemos a nuestro padre y a nuestra madre, y yo he llevado muy mal perder a mi padre porque se fue muy joven, y he llevado mejor perder a mi madre porque vivió su vida larga y la pudimos acompañar más. Son momentos de decisión, pero yo no creo que mediatice eso nadie. Eso lo tiene que tener uno asumido y claro, y yo creo que lo que sí que hay que hacer es a los chicos, a los jóvenes, a los niños, en la escuela, empezar a demitificar el tema de la muerte y hablarles con claridad del tema de la muerte. Y que sepan que al igual que ven que un gato lo tienen en casa y que a los 14 o 13 años ha muerto, pues que nosotros nos vamos a morir, todos. Y que, salvo que alguno consiga hacer la inmortalidad, que yo no la querría para mí, querría vivir 200 años, pero no 1000, pues bueno, que se hable con naturalidad. Y la sociedad ha avanzado en eso, pero ha retrocedido, ha avanzado en el progreso y ha retrocedido en estas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que vi morir a mi abuelo en mi casa, en casa de mis abuelos, vamos, y estuve con él porque estaba en la habitación con la caja, que es lo que se hacía entonces, y ahora nos lo llevan a un tanatorio y los nietos no le ven, porque ni siquiera le llevan. O sea, hacen de la muerte una cosa que no es natural. Nos vamos a morir porque la muerte es el final de la vida. Por lo tanto, hablemos con naturalidad de la muerte y afrontemos, según vamos siendo más mayores, que puede pasar y que para la muerte también hay que prepararse. Yo creo que estoy preparado para morir, lo que no estoy preparado es para sufrir. No quiero sufrir, pero yo estoy preparado para morir. Es más, a mis hijas, tengo 2 hijas médicas, y se lo digo, y ellas no les extraña, claro, porque son profesionales, pero se lo digo a mi hijo, que no es médico, y entonces, cuando alguna vez me ha hecho un repelús, le he dicho, no, ella es mayor, no, yo soy consciente de que estoy en la fase final de mi vida, porque tengo 68 años, estoy en la fase final de mi vida, por más que me encuentre muy bien, y sé que serán 10, serán 15, serán 20 o serán 6. Y tengo que asumirlo eso. Lo que no quiero asumir, y no asumiré nunca, es tener que vivir 3, jodido. Pues no, porque hasta ahora bastante me ha jorobado la vida, que me ha hecho tener que sufrir jefes muy sinvergüenzas y muy cabrones, gobiernos que me han puteado, Hacienda que me roba el dinero porque a otros se lo dejo, esas cosas. Entonces, yo quiero decidir con libertad y lo haré. Y lo haré seguro, porque lo tengo ya perfectamente decidido. O sea, no pienso en la muerte hoy por primera vez. Yo he pensado en la muerte muchas veces sin ningún miedo. A lo mejor con 25 años no pensaba, pero desde que tengo más de 50, pues pienso, porque es así. Porque además sé que estoy en una década, donde se muere el 30% de la gente, pero voy a entrar en otra, donde se muere el 40%. Y si llego a los 80, entro en la que se mueren casi todos. Y por tanto, pues me va a tocar, no me va a tocar más remedio. O sea, entonces, preparémonos para hacerlo bien, y con un solo objetivo, no hacer sufrir a la gente que me quiere, no hacerla sufrir, procurar tener alguna palabra agradable y alguna conversación con la gente que quiero, y por tanto, pues si fuera posible hacer una despedida bien unos días antes, me encantaría hacerlo, y luego marcharse tranquilamente, que eso lo posibilita una ley de eutanasia. Quizás hablando de sufrimiento físico, psicológico. Yo he puesto el ejemplo de la ELA. Yo lo que tengo es esclerosis múltiple. No es ELA, pero de todas formas, cuando empezó el movimiento 15M, yo subí las escaleras con un solo bastón de la seta. Ahora ya no. Yo sé que esto va peor, vamos, no sé por qué lo voy notando día a día. ¿Has tenido brotes con mucha frecuencia? La verdad es que fue un brote muy gordo el que me dio, y entonces ya el destrozo que dejó hecho, pues, pero que se sepa no manda más brotes. Bueno, tampoco he dicho que se sepa, porque tardaron unos 6 años así en hacerme la tomografía entera, de la columna entera, y entonces aparecieron unas manchas que no sabían si eran nuevas, antiguas, o por lo tanto no se sabe. Yo solo sé que cada vez estoy peor. Yo lo tengo muy claro. A mí no me duele, ¿verdad? Yo la mano no la puedo mover, de vez en cuando pues sí, como esto va por turno, pues hay un músculo que se te queda montado y lo que tiene es agujeta, pero no es dolor. Lo que sí noto es que, yo qué sé, estoy en la cama, pues me voy a dar la vuelta y cada vez he hecho media vida para darme... Yo me despierto de noche, cada vez tengo que cambiar de postura a la hora de dormir. Yo tengo muy claro que mi muerte tiene que ser digna.
Y yo a mi familia, a mi gente se lo digo. Digo, vamos a ver, yo como los indios, pero como los indios Cherokee, el viejo que decía yo ya no sirvo, yo me voy a un pasaje natural que a mí me guste mucho, y yo esa noche a base de whisky y de esto, yo me acuesto con un arbusto viendo un lago. Pero eso se lo explicaba a mi niña de 8 años. Mi niña sabe lo que piensa su padre porque lo está viviendo día a día. La cuestión es que a mí no me duele. ¿Cuándo llega ese factor psicológico donde uno dice, ese dolor psicológico que ya no puede más? ¿Cómo se lo explica? Porque esto no es algo que se vea, no es algo que tú dices, es que me toca aquí, me duele, no. Sino cuando tú le puedes decir al médico, mira, estoy ya que no puedo más. Bueno, es que eso, por eso yo decía que si por mí fuera no había que legislar mucho, es el derecho a la libertad de decidir sobre mi persona, ¿no? Tú vas a decidir cuando no quieres vivir. Yo espero que cuando eso te pase, en España esté legislado la ley de eutanasia para que puedas hacerlo eso sin whisky. Lo puedes hacer en tu casa, con tus amigos, con tu gente, y te podamos después de todo eso decir, pues ahora te vamos a poner una inyección y te vas a dormir. Pero, ¿por qué? Te lo digo, porque tú sí que vas a saber el momento en el que te quieres marchar. Todo el mundo lo sabe. También lo sabe la gente que se muere en los hospitales, aunque no tengan ley de eutanasia. Porque además los enfermos siempre te dicen lo mismo. Doctor, tengo ganas de dormirme. Te están diciendo que quiero marcharme ya. Se lo dicen todos. Por mis enfermos, a mí se me han muerto con un tumor tal cual, todos han llegado un momento que han dicho, doctor, yo me quiero dormir. Y cuando dicen yo me quiero dormir no se refieren al sueño de cada día, que se despiertan por la mañana. Te están diciendo yo quiero que usted, por favor, me mande usted dormir tranquilamente para mañana no despertarme. Y por tanto eso uno lo nota. Tú vas a notar cuando quieras marcharte. Y yo lo único que deseo, y lo sé de verdad porque he visto muchos enfermos, es que lo puedas hacer en libertad, que lo puedas hacer con tu gente, que lo puedas hacer despidiéndote de todos y que te quedes con la tranquilidad de que te vas de acuerdo a tus valores, que es lo que el ser humano tiene que pretender. El ser humano se puede mirar en un espejo cuando dice he vivido como pienso y me voy con los valores que yo tengo. Y se debe de mirar muy mal en un espejo cuando no ha vivido como piensa y además le ha quitado los valores a los demás. Eso creo que lo harán porque son muy sinvergüenzas, pero creo que después en solitario no se podrá mirar en un espejo. Tú cuando te llegue un momento, si haces eso, te irás tranquilamente y te irás feliz. Yo hasta ahora he procurado que eso sea mi guión de vida. Yo sé que a la gente que yo quiero, a mi familia, a mis amigos, que tengo algunos cuantos, yo sé que cuando me vaya no le voy a defraudar porque no lo he hecho nunca. Y por tanto me iré tranquilo, mirándome al espejo, diciendo, ha llegado mi momento y bueno, pues a mí me gusta leer, me gusta la música, me gusta tal, me gusta tomar un vinito, pues vamos a tomar un vinito en mi casa o en la que queráis y después me despido, pues es que es lo que toca. Si es que es lo que toca. Si es que he visto perder a mis padres, he visto perder a mi suegro, he visto perder amigos. Bueno, pues me toca algo a mí, no pasa nada. No pasa nada. Disculpadme, bueno, es que estoy viendo personas que tienen que marchar, bueno, estamos todos encantados, yo espero que esto no sea la última vez que tratemos este tema y que, bueno, vayamos poco a poco aprendiendo a asumir la muerte, pues con la libertad, con el sosiego que aquí nos ha planteado Carlos y los demás compañeros de BMD, y que efectivamente hay un tema importante y que es pues uno de los derechos más que debemos de estar exigiendo, como para sentirnos más libres. También queremos ser libres y decidir por nosotros mismos, sin tutela, sin que nadie piense cuándo, cómo y cómo debemos hacerlo, pues poner fin a nuestra vida. Pero sin que nos falte pues algo que nosotros decimos en nuestra asamblea, ¿no? Ánimo y alegría, y esto, la muerte, pues como ellos dicen, forma parte de la gran vida que cada uno nos proveemos a nosotros mismos y que hay otra cadena que romper, hay otra soga que tirar lejos, al sitio más lejos, para que, bueno, no nos sigan, como dice Carlos, pues jodiendo nuestras libertades, ¿no? Decir que yo me identifico con lo que dice la compañera, libertad plena. Entonces, si os parece bien, damos por terminado este encuentro, esta charla. Gracias a Carlos, gracias a David, gracias a Manuel. Únicamente quería hacer una aportación. Al margen, lo fundamental ha sido transmitir el mensaje ideológico de nuestro pensamiento, pero también se puede concretar este contacto en alguna cosa práctica. Si desde la asociación vosotros necesitáis ayuda
podemos organizar un taller para ayudar a hacer el testamento vital, que la verdad que es un documento muy complicado. Si lo demandáis, venimos Gonzalo, David y yo, y hacemos una tarde un taller práctico de hacer un ejercicio del testamento vital. ¿Vale? Nada más. Lo de los libros, si quiere alguien